un motivo, estamos reunidos por una razón. ¿Y cuál es? Pues bueno, darle la honra y la gloria a Dios y aprender de Él. Él nos dejó su palabra para nosotros, ¿qué? Escudriñarla, leerla y saber qué es lo que es bueno para nosotros. De hecho, sabemos que toda su palabra es buena para nosotros. La semana pasada, yo no vine, pero me gustaría saber si alguien, bueno, me gustaría más bien si alguno de ustedes, que de los que sí vinieron, pues nos compartiera qué vieron la semana pasada, porque son estudios que van muy de la mano, van ligados. ¿Por qué? Porque son clases que nos sirven para aquellas personas. Nos sirven para todos, para todas las que ya aceptaron a Cristo, pero aún para los que también aceptamos a Cristo a lo mejor hace tiempo y podemos al día de hoy refrescar esas ideas. Y sobre todo, hermanos, para tener una cosa bien fija en nuestra mente. Cuando nosotros tomamos una decisión, pasan cosas. A mí me gustaría que se quedaran con esa idea. Cuando nosotros creemos en Cristo, no va a quedarse las cosas igual, van a pasar cosas. ¿Algún hermano que quiera compartirme qué vieron la semana pasada? ¿Qué les expuso? Fue mi hermano Mar, el que si mal no recuerdo, el que les expuso la palabra de Dios. Entonces, alguien con toda confianza, hermana, sin miedos, que nos quiera compartir, ¿qué fue lo que vieron? Raque, te veo con ganas de participar. Y yo sé que quiere Raque. Raque, a ti, Raque. Raque no es anfitriona. ¿Qué nos podrías compartir, Raque, de la semana pasada? Por favor. Que le sople Rafa. Que le sople Rafa. A ver, Rafa. Aquí es donde tienen que hacer ayuda idónea. A ver, aquí es momento de que tienen que ayudarse. Rafa, ayuda por favor a Raquel. Vieron acerca algo de, yo no vine, pero sé lo que vieron, pero me gustaría que participemos, hermano. Rafa, ¿qué vieron? ¿Cómo es? Hombre viejo a ser hombre nuevo en nosotros. Exacto, Rafa. ¿Alguien más? Ana, ¿no estuviste? No te preocupes, ahora podemos hacer hasta un recuento. ¿Quién? Carlita. A ver, Carlita. Tú sí viniste, Carlita, sin miedo, sin, no te preocupes. La salvación. ¿Qué es la salvación, Carla? ¿A salvarnos de qué? Cuando aceptamos a Cristo y nos arrepentimos de todo lo que hicimos, para poder ser sanos, pero tenemos que tratar también a veces de modificar todo y seguir los pasos de Cristo para que podamos ser nuevas criaturas. Exacto, Carla, Rafa y Raque. Recordemos que cuando nosotros somos salvos, primero yo les decía, bueno, ¿de qué, no? ¿De qué? Pues bueno, de una condenación a la que todo hombre está, valga la redundancia, está condenado. ¿Por qué? Porque somos pecadores, hermanos. La Biblia misma lo dice, que no hay un solo hombre en el mundo que no sea pecador. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Dios les dijo, cuando ustedes prueben de este fruto, ¿qué va a pasar? Ciertamente, ¿qué? Morirán. Y él va a ser una muerte no solo física, sino sobre todo espiritual, Rafa. Y fíjate, ahí me gustaría que nos centremos, porque si bien en el plan de Dios, el hombre no tenía que morir, por el pecado murió, Rafa. Pero ahí viene una muerte que es peor todavía, la muerte espiritual. Porque al día de hoy todos vamos a morir. También la Biblia nos dice que todo aquel persona que nace, ¿qué va a pasar con esa persona? Tarde o temprano. Puede vivir, ¿qué te gusta? Vemos en la antigüedad vivían aún el Matusalén, que vivió más de 900 años. Un día, ¿qué pasó con él, Rafa? Por el pecado, ¿qué pasó con él? Murió. Pero la muerte que nos debe preocupar ahora, hermanos, es la muerte espiritual. Esa muerte es la que nos debe preocupar. Y es por eso, Carla, que debemos de ser salvos. ¿Salvos de qué? De esa condena que nos espera en un futuro. Pero tenemos esperanza, hermanos. Cristo murió por nosotros y Él fue el que pagó. Él fue el que dio el pago. A veces pensamos que a veces me gusta cuando le preguntamos a las personas, les decimos, oye, ¿qué va a pasar contigo cuando mueras? ¿Qué crees que va a pasar contigo cuando mueras? No, pues muchos dicen, no, pues lo que Dios quiera.
Ok, lo que Dios quiera, pero ¿qué te gustaría que pase contigo? No, pues yo quiero irme al cielo. Ok, ¿y cómo crees que puedes ir al cielo? Y él dice, bueno, pues haciendo cosas buenas. A veces pensamos que nosotros tenemos la moneda para pagar esa salvación. Y ese es un grave error, hermanos, que como seres humanos andamos en el mundo. Pensamos que con nuestro dinero o con nuestras acciones podemos dar ese pago, cuando el único que pudo dar el pago fue ¿quién? Jesucristo en la cruz. El día que murió Jesucristo, Él dijo, consumado es decir, ya está hecho. La decisión, Carla, lo dijiste muy bien, ¿de quién es? Es de uno mismo. Y entonces empieza ¿qué? El proceso. Empieza el proceso ¿de qué? De ser nuevas criaturas. Si bien la salvación, una vez que uno acepta a Cristo, ya uno es salvo, también lo dice su palabra. Seguimos en la carne, ¿en verdad, Carla? Seguimos pecando, pero tenemos esperanza. Dice la Biblia que abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Quién? El justo. Alguna vez yo aquí compartía con ustedes, Jesucristo, Él en ese momento que es para nosotros nuestro juez. Él nos está defendiendo. Muy bien, hermanos, qué bueno. Me gustó esta y me va a servir de introducción porque el tema que hoy nos va a ocupar, hermanos, para este pequeño estudio es, bueno, muy bien, Carla, ya soy salvo y la pregunta es, ¿qué sucede al ser salvo? Ya acepté a Cristo, mi conciencia ya lo razoné, digamos, en mi corazón, digamos, en el corazón, yo también ya lo, digamos que lo metabolicé, por no se me ocurre otra palabra, donde yo sé que he pecado, nadie como nosotros sabemos lo que hemos fallado, lo que hemos hecho. Le pido perdón a Dios, me arrepiento de mis pecados, le pido que venga a morar en mi alma, que sea una nueva persona. Ok, ¿qué va a suceder entonces? ¿Qué va a pasar el día después de mañana que yo le pido a Dios? Que quiero que él me salve, que Él sea mi salvador, que Él sea el que interceda porque Él ya dio su sangre. Bueno, van a pasar un par de cosas, hermanos. Y me gustaría, ya dije el tema, es qué sucede al ser salvos. Y el punto número 1 de qué sucede en ese proceso, Rafa, es 1. Adivina qué pasa. Pasamos a ser hechos hijos de Dios. Y aquí empiezan ya a chocar nuestras ideas que quizá teníamos con las que hoy ya tenemos. ¿Han escuchado esta frase? Se las voy a decir. Todos somos hijos de Dios. ¿La han escuchado? ¿Y es verdad? No. Exacto. Vamos por favor al Evangelio de Juan 1:12 y vamos a leer este pequeño verso que nos explica precisamente eso. Fíjense, hermanos. ¿Ya están todos ahí? Por favor, vamos al Evangelio de Juan 1:12. Y ya aprovechando, vamos a todos al unísono, a decirlo, ¿les parece? ¿Ya están todos ahí? Juan 1:12. Fuerte, por favor. 1, 2 y 3. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Nos damos cuenta, hermanos? Es decir, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? El poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso, Rafa, entonces nos lleva a una conclusión. Entonces, ¿antes qué? No éramos hijos de Dios. Ojo, somos criaturas de Él. Eso sí, no hay duda. Todos somos criaturas de Él. Pero adivina qué, Rafa. Nos lo está diciendo el mismo Juan, que solo a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ojo, ¿les dio qué? Y esa palabra aquí yo la tengo subrayada. ¿Les dio qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, hermanos, esto es lo primero que pasa en el momento que nosotros somos salvos. Ser salvos, hermanos, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque es recibir una segunda oportunidad. ¿Quién no ha pedido una segunda oportunidad? Yo. Desde que a veces me peleo desde antes, a lo mejor con mis papás, cuando yo sabía que les fallaba a mis papás y sabía que les había hecho algo que era erróneo o a lo mejor había desobedecido, yo de repente ya iba con mi papá y le decía, oye, papá, perdóname, ¿no? Pues dame, estaba implícito que yo buscaba una segunda oportunidad. Obviamente, al día de hoy seguimos fallando. Hay veces que yo también
a lo mejor puedo discutir con mi esposa Paloma y ya, porque luego siempre soy yo el que lo haga, ¿no es cierto? Normalmente uno dice, oye, ¿sabes qué? Sí, la regué, discúlpame, pues no debía haberte dicho eso, no debía haber reaccionado así, discúlpame, dame una oportunidad, por favor. Normalmente eso es lo que hacemos, hermanos. Bueno, hermanos, cuando nosotros somos salvos, tenemos una hermosa segunda oportunidad que debemos de valorar. ¿Por qué? Porque no es una segunda oportunidad para ponerme a cuentas con mi hermano, no es una segunda oportunidad para ponerme de acuerdo con mi esposa o alguien que ofendí, es la reconciliación entre nosotros y adivinen quién, hermanos, y Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, porque les repito, Él fue el que hizo el pago, no nosotros. Quiero subrayar esta idea, hermanos, y me gustaría que se quedara en nuestra cabeza. Mucha gente piensa que todos somos hijos de Él, pero no es así. La Biblia enseña algo diferente. Dice Juan que entonces todo lo que le recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí quiero centrarme en esta palabra, hermanos. ¿A qué le suena la palabra potestad? ¿A qué te suena, Carla, la palabra potestad? ¿Un derecho? Bueno, pues, muy bien. Ana, ¿a qué te suena la palabra potestad? Poder. Y fíjate, hay no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer una especie de trámite por una persona. ¿Qué se tiene que llenar? Alguna vez yo tuve que hacer un trámite por mi papá no podía ir a un lado y me dijeron, no, pues necesitas ¿cómo se llama? Una carta poder. ¿Y qué es eso de carta poder? Es un papel, una figura a lo mejor, no sé si tenga valor jurídico, pastor, pero es un documento donde aquella persona le está dando un poder. ¿A quién? A un representante. Cuando tú tienes una carta poder, entonces ya con la carta poder que mi papá me firmó, yo podía ir al lugar y podría hacer el trámite. Y eso le daba el poder, la validez para poder llevar a cabo eso. Es un acto jurídico, hermanos. Fíjense qué bonito, hermanos. Fíjense qué hermoso. Y me gustaría que hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos, entonces, ahora hijos de Dios, ¿sabe qué está pasando, hermanos, entre Dios y nosotros? Para Dios está en nosotros, cuando nos dice que nos da la potestad, hermanos, es como si Dios nos diera ¿cómo dije que se llama? Una carta poder. ¿De quién? De Dios. Pero ojo, hermanos, va más allá, porque es casi un acto jurídico mediante el cual hay un vínculo ahora ya no solo de un Dios todopoderoso que pudimos en algún momento ver ajeno, Carla, como de el que no se interesa en nosotros, ahora es nuestro Padre. ¿Y sabes qué pasa aquí, Carla? Nosotros venimos a ser en este proceso como una especie de hijos, ¿adivinas cómo? Adoptados. Nosotros venimos a ser adoptados por ni más ni menos que Dios mismo. Por eso ahora somos sus hijos. Y si tú, Carla, aceptas a Cristo en tu corazón, si Ana, Paloma, hermana Guadalupe, yo sé que, o Michelle, si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, te estoy viendo, Michelle, que creas que te escondes atrás de Raquel. Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, adivina qué, Carla, Dios nos está adoptando. Y entonces cuando nos adopta, simplemente, y espero no ser no tomármelo a broma, aunque no quiero tomármelo a broma, pero hermanos, es por eso que nosotros nos llamamos hermanos, porque si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Carla, adivina que ya eres hija de Dios. Y si yo lo acepto, yo soy hijo, y entonces adivinas qué somos tú y yo, hermanos en Cristo, y somos la familia en Cristo. Y es por eso que es importante las reuniones, porque esta es una reunión de ¿qué? De una iglesia, de hijos adoptados por Cristo, y adivinen qué, hermanos, que es también lo hermoso, cuando Dios nos adopta, nos da el mismo poder. No significa, cuando dice Juan que les dio la potestad, le da la misma potestad a mi hermano Omar, le da la misma potestad a mi hermana Raquel, le da la misma potestad a mi hermano Eloy, pero me está dando la misma potestad a mí. Nos da el mismo estatus a todos. Cuando en el mundo secular, cuando una pareja, una persona adopta a un hijo, adivinen qué, hermanos, le está dando todas las igualdades de un hijo natural. Igual, todas.
tanto como para la parte jurídica, como para la parte también de responsabilidades, porque es un todo. Eso pasa con nosotros, hermanos. Entonces debemos entender esto. La relación entre Dios y nosotros ya no es solamente ajena, lejana, no, es de paternidad. Me encanta mucho, hermanos, que en la Biblia nos dice que nosotros tenemos la libertad de acercarnos a Dios como ese pequeño que le dice cómo y utiliza una palabra que es Abba Padre. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra Abba Padre? Porque yo sé que la saben. Si no, aquí está mi pastor que me va a ayudar. Es como una expresión de ternura, ¿no? Que le tiene papá, con mucha ternura. Ahorita Akemi ya está caminando. En un futuro, Akemi va a empezar a ¿qué? A hablar. Son como esos balbuceos de un niño pequeño, de un pequeñito que va creciendo, que está caminando. Antes Akemi quiero pensar que gateó. Ahora va a empezar a hablar. Y no va a hablar, no va a despertar un día, una mañana y decir, hola padre, ¿cómo estás? No, va a empezar a ¿cómo? A balbucear. ¿Yo saben con qué similitud le veo esto, hermanos? Cuando uno acepta a Cristo y quiere comunicarse con Él, a veces no le pasa que cuando queremos orar, como si fuéramos niños pequeños, como que balbuceamos, como que se nos esconden las palabras, a pesar de que ya hablamos, de que somos personas adultas, como que, ¿cómo me comunico? ¿Cómo me comunico con ese Dios? Bueno, hermanos, ese Abba Padre es, como dice Omar, esa ternura de un bebé que ¿qué está haciendo? Queriéndose comunicar ¿con quién? Con su papá. ¿Y de qué manera, Rafa? Una manera natural, una manera de confianza, una manera de ¿qué? De decirte papá, Abba Padre. Eso también debe estar en nosotros, hermanos. Nosotros cuando creemos, cuando somos salvos, entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Somos hechos hijos de Dios. Y aquí viene otra cosa, hermanos. Porque el punto número 2 nos dice, y quiero retomar lo que decía y hacía mucho énfasis Rafa, que decíamos que si bien cuando pecamos el hombre iba a morir, ¿cuál era lo que nos debería preocupar, Rafa? ¿La muerte qué? Espiritual. Pero adivina qué, Rafa, este es el segundo punto, hermanos. También lo que sucede cuando nosotros somos salvos, nacemos espiritualmente. ¿Por qué hablamos de un nacimiento espiritual? ¿Qué significa eso? Bueno, cualquiera puede decir, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de alguna especie de fenómeno místico? No. Estamos hablando de que si entendemos que en el principio Dios le dijo a Adán, el día que comas de este fruto vas a morir, y se cumplió, pues hermanos, cuando aceptamos a Cristo, también nacemos espiritualmente. Tenemos esa segunda oportunidad, no solamente en lo carnal, hermanos, sino también en lo espiritual, en lo interior. Bueno, eso es un tema, no quiero meterme en ese, pero yo decía, ¿dónde está nuestro espíritu? ¿En dónde? En nuestro interior. El cambio va a ser desde adentro, Raque, desde la raíz. Hermanos, como les decía, recordemos la clase pasada, hablábamos de Adán, en la clase que mi hermano Omar les compartió. ¿Qué pasó con Adán? Él murió físicamente, pero sobre todo condenó a la humanidad a morir, ¿qué? También espiritualmente. Pero hoy tenemos esperanza. Les voy a pedir que por favor vayamos al libro de Isaías, al profeta Isaías, y leamos Isaías capítulo 59, verso 2, por favor. Vamos todos para allá, porque el profeta Isaías nos va a explicar perfectamente a qué se refiere esto. Isaías 59, 2. Y ahora denme un momento para yo también buscarlo, hermano. Isaías, los profetas se me pierden. A mí los profetas se me pierden un poco. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Perfecto. ¿Les parece si lo leemos todos juntos? 59, 2. A la cuenta de 3. 1, 2. Espérame. Ahí es 59. Me equivoqué. 59, 2. Ahora sí. 1, 2, 3. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Bueno, hermanos, ¿qué nos está diciendo Isaías? Entonces que cuando pecamos,
simplemente hubo una división entre Dios y el hombre. No podía seguir así, por eso vino Cristo a morir. Y entonces tenemos que nacer espiritualmente. Hubo una persona que se lo preguntó, porque quizá también nosotros nos lo preguntamos, ¿cómo es eso de nacer espiritualmente? Y esta persona es una persona que quizá tenía más información que nosotros. ¿Han escuchado de un hombre que se llamaba Nicodemo? ¿Quién fue Nicodemo, hermanos? Así a bote pronto. ¿Recuerdan quién fue Nicodemo? ¿Alguien que nos puede explicar? Era un maestro de la ley. Vamos por favor a Juan 3:3. Vamos a regresar por favor al libro de Apóstol Juan 3:3. Y ese nos explica qué pasaba con este hombre. Fíjense qué curioso, porque este hombre nos dice la Biblia que era un fariseo, es decir, una persona que conocía muy bien y que era una persona principal entre los judíos. Es decir, tenía un puesto muy importante. Y no cualquier puesto, porque él tenía mucho conocimiento. Sin embargo, Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús una noche. Vamos a leerlo. Vamos, por favor. Vamos a leer vamos a leer Juan 3 y vamos a leerlo desde para tener todo el contexto, hermanos, del 1 al 4. ¿Les parece? ¿Les parece si ustedes leen el primero y yo el segundo y nos unimos al 4, por favor, para que participemos todos? Por favor, ustedes comiencen en el 1. 1, 2, 3. Un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí era todo junto, pero no se preocupen, hermanos, no se preocupen. ¿Qué pasa, hermanos? Este hombre Nicodemo, con toda la sabiduría que él tenía, porque si alguien conocía, si alguien sabía la ley y conocía de la palabra que se tenía en ese momento, eran estas personas. Y sobre todo los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos, ¿qué eran? ¿Cómo eran? Eran muy celosos de la ley. Ellos intentaban cumplir la ley a rajatabla, como se dice, al pie de la letra. Y el mismo Nicodemo, esta persona se pregunta, a ver, ¿cómo voy a nacer espiritual? De hecho, él se pregunta, en el 4 dice, vamos a leerlo otra vez. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo pensó físicamente. Se imaginó él entrando otra vez al vientre de su madre para volver a nacer. Y no, Jesucristo se lo explica de una forma hermosa más adelante. Y vamos a leerla, porque eso está precisamente en el 5. ¿Les parece si lo leemos también todos juntos? Porque ahí está la clave, hermanos. 3, 5, todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces Jesucristo, maestro, porque fíjense qué curioso, el mismo Nicodemo, que era un maestro y principal, lo reconoce como ¿quién? Como maestro, porque le dice rabí. Y la palabra rabí, ¿qué significa? Maestro. Le está diciendo maestro, le está reconociendo y le dice: maestro, a ver, ¿cómo es posible de nacer otra vez? Y entonces Jesucristo le dice: ojo, el que no naciera ¿de qué? De agua y de espíritu. Entonces ahí encontramos la clave, Michelle. También nosotros nacemos espiritualmente. ¿Y cómo se puede dar eso, Michelle? ¿Cómo, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, Michelle, cómo podemos nacer? ¿Cómo crees que podemos nacer? Fíjense qué curioso, porque también aquí se habla de agua y nos está hablando de algo que toda persona que conoce a Cristo también tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es una obediencia a Dios. ¿Cuál es eso? El bautismo. Aquí hay mucha enseñanza, hermanos, pero no me voy a centrar en muchas cosas para, primero, no hacerme yo bolas y luego no hacerles bolas a ustedes. Hermanos, Nicodemo entonces entendió una cosa: se necesita nacer 2 veces, es decir, de agua y de espíritu.
Fíjense qué hermoso, hermanos, porque él entendió, ahí mismo Jesucristo le dio la clave, digamos que le dio el clavo de lo que tenía que hacer. Y vamos a leer ahora, porque vamos a seguir con la lectura, el mismo 6, porque fíjense lo que le dice, siguen siendo palabras de Jesucristo. Dice el 6, yo lo leo, hermanos, ustedes por favor síganme con su vista. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. Le está diciendo, necesitamos nacer espiritualmente. Hermanos, aquí nos lleva a muchas preguntas. ¿Por qué? Porque fíjense, hermanos, quiero que por favor escuchen esta idea y la podamos llevar a cabo lo que estamos estudiando. Así como no podemos ver el viento, no podemos determinar qué rumbo llevará, pero lo sentimos. Y sabemos que nos rodea, que está en todos lados. El nacimiento espiritual, al momento de arrepentirnos y creer en Cristo, interiormente, es decir, espiritualmente, estamos naciendo para volver a tener una nueva comunión con Dios. Es por eso que cuando nosotros vamos a Dios, vamos en la intimidad de nuestra casa, en la tranquilidad de nuestro cuarto, y nosotros, es por eso que no necesitamos intermediarios. Yo puedo ir a Dios y decirle, Dios, yo me llamo Israel, tú me conoces mis pecados, quiero ponerme a cuentas contigo, perdóname. Hermanos, debemos de saber y tener fe porque necesitamos para hacer algo, arrepentimiento y fe, que Dios ha escuchado nuestra oración y que Él está escuchando y que Él está morando en nosotros en ese momento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un cambio que debe de darse y es un cambio en lo más profundo, Carla. Es por eso que a veces el arrepentimiento, a veces puede tardar, Carla. Es normal. A veces podemos escuchar 1, 2, 3, 4 veces en el Evangelio. Y a lo mejor lo vamos poco a poco desmenuzando. A veces poco a poco, Michelle, lo vamos entendiendo y poco a poco lo vamos interiorizando. Pero déjame decirte una cosa. Cuando va pasando eso, es inevitable que un día, adivinen qué, lo vamos a tener que hacer. O una de dos, o rechazarlo o recibirlo. A veces pasan cosas que nos llevan ahí. Como seres humanos a veces podemos pasar situaciones en que nos orilla a eso, ¿verdad, hermanas? ¿Verdad, hermana? Estamos quizá más sensibles. Bueno, yo creo que no deberíamos esperar que pase eso, porque una vez que lo hemos entendido y que lo bajamos a nuestro corazón, nosotros solamente tenemos que tomar, Raquel, una decisión. Y la decisión, adivina qué, solamente son 2. O sí o no. Nada más. ¿Esto qué va a hacer, hermanos? Va a hacer que tengamos una comunión. Es triste, hermanos, porque se está viendo, desafortunadamente, últimamente, se ven muchas veces casos en que muchas familias están con problemas. Se ven casos que muchas familias están con se están viendo muchos casos de muchas familias que se están viendo con muchos problemas, se dividen, se separan. Y es triste eso, hermanos. Y es triste porque muchas veces ya lo más común, ya es lo normal, ya es algo casi, ya la excepción es que no sea así. Y eso nos habla, hermanos, que no hay comunión en las familias. Eso nos habla que hay problemas que no se resolvieron. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de tener una comunión con ese Dios, con ese Padre que ahora ya nos adoptó. Fíjense, hermanos, eso nos debe de llevar cuando nosotros nos damos cuenta de 2 cosas. Que nos damos cuenta de que debemos de ser conscientes de dónde estábamos y ahora dónde vamos. Le voy a pedir que vayamos a Efesios 2:1. Por favor, acompáñenme a Efesios 2:1. ¿Ya están ahí, hermanos? Paloma, ¿podrías ayudarme, por favor, con Efesios 2:1 para leerlo? 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Gracias. Fíjense, hermanos, debemos de ser conscientes de esto. Cuando uno, entonces, ya conocemos de Cristo, debemos aquilatar eso. ¿De dónde estábamos y a dónde estamos ahora? Fíjense, Él nos dice que nos dio, ¿qué? Vida. Cuando estábamos, ¿qué? ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Él nos sacó de esa situación. Y ojo, hermanos, porque a veces podemos decir, a ver, espérame, yo no he hecho ningún delito, yo no he pecado, yo no he hecho un delito, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada grave. Pero fíjense, hermanos, a veces cómo tenemos el pecado como algo normal y nos debemos de saber que aun cuando yo fuese la persona más justa dentro de mi entendimiento, si yo no acepto a Cristo, Carla, el día que yo muera, eso a mí no me va a salvar, no me sirve de nada. Ojo, Dios espera que tengamos buenos frutos, que tengamos buenas acciones, pero ojo, eso no nos va a salvar. Vamos ahora a Colosenses 2:13, hermanos, para leer y para poder entender de entonces y aquilatar con mayor peso, ¿dónde estábamos y ahora dónde estamos y ya aceptamos a Cristo? Vamos a Colosenses 2:13. Omar, ¿me ayudas por favor con esa versión, con esa porción? 2:13, por favor. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todo el pecado. Exacto. Y eso lo hace porque hemos nacido espiritualmente, hermanos. Fíjense nada más. Me gustaría hacer una pequeña aclaración, porque yo creo que es tiempo de hacerlo, no hay ningún problema, hermanos, porque y espero que no nos perdamos, hagamos un pequeño paréntesis. El nacimiento del que está hablando con Nicodemo no habla del bautismo, habla del nacimiento físico, porque todos nacemos de nuestra madre, es el nacimiento de cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ¿recuerdan? Nacemos de ahí, es decir, todos nacemos, pero también necesitamos volver a nacer ¿cómo? De la manera que espiritual. Espero que haya haber quedado claro, pero no se preocupen, cualquier duda, ahorita la resolvemos, hermanos. Fíjense, hermanos, entonces, cuando nosotros somos salvos, vamos a recapitular para que no nos perdamos, pasan varias cosas. La primera, ¿cuál es? Bueno, que somos, ¿qué? Hechos hijos de Dios. La segunda, que nacemos espiritualmente. Y cuando nacemos espiritualmente, aquí me gustaría también apuntar algo. ¿Qué se le da? Bueno, normalmente, ¿qué come a qué, mi hermano? ¿O qué come Abrahamcito ahorita, Carla? Sopa. Cuando era más pequeñito no le daba sopa, ¿verdad? Hermanos, y esto es importantísimo, porque también es importante para nosotros. Cuando uno nace también y cuando uno nace espiritualmente, adivinen qué, hermanos, también debemos de ser alimentados. Es por eso que es también importante no faltar a la iglesia, es importante no faltar a las reuniones, porque Carla, es donde se nos alimenta por medio de la palabra de Dios. Y a un niño chiquito, ¿qué le vas a dar? No le vas a dar un bistec, ¿verdad? No, lo primero que se da que es, pues a lo mejor la leche materna, que creo, bueno, dicen que es lo mejor que se le puede dar, no se le puede dejar de dar a un niño leche materna. Después se le da otras cosas. Pasa lo mismo con nosotros, hermanos. Cuando nacemos otra vez espiritualmente, necesitamos alimentarnos con la leche espiritual, dice su palabra, y después, ¿qué? Con más cosas. Y nosotros, Dios espera que como hijos que vayamos, ¿qué? Creciendo en conocimiento y también sobre todo en conocimiento. Porque cuando tú ves a tu pequeño, Carla, tú lo ves, ¿qué edad tiene ahorita Abrancito? 2 años, ya. ¿A qué cuánto tiene Raquel? 1 año y medio. No se le puede pedir lo mismo a 1 año y medio a de 2, ¿verdad? Va a ir avanzando. Porque si un padre ve que su hijo no crece, ¿qué pasaría? Sería preocupante, ¿no? Sería de, oye, ¿qué le pasa a mi hijo? Yo le estoy dando de comer, yo le estoy dando alimento, estoy más bien preocupándome por darle buenos alimentos. ¿Qué pasa? No crece.
Eso también puede pasar con nosotros, hermanos. Y debemos de nosotros cuidar eso, porque eso ya está en nosotros, el alimentarnos, en buscar su palabra, en no dejar de pasar, que pase el día sin decir, a ver, ¿qué me toca hoy? ¿Qué me toca hoy? A lo mejor me toca una papilla. Bueno, pero a lo mejor en un futuro me va a tocar otra cosa. Quizá ya voy a poder, ya tengo dientes, ya voy a poder masticar y vamos para más. Eso también debe de pasar en nosotros, hermanos. El punto número 3, hermanos, de esta clase es que otra cosa que pasa cuando nosotros recibimos a Cristo es que recibimos al Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, ya en otras clases se abundará sobre este tema, pero es importante que tengamos muy claras estas cosas, hermanos. Es muy importante que tengamos estas cosas. Vamos, por favor, a Hechos 19:2. Por favor. Porque el tema es muy amplio, hermanos, y me gustaría que fuéramos poco a poco, pues para que lo entendamos de mejor manera. A veces no sé si les pasa que luego llega mucha información y como que nos saca de onda. Pero vamos poco a poco. ¿Ya están ahí todos, hermanos? En Hechos 19:2. ¿Le parece si los leemos todos juntos? Dice así, 1, 2, 3. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué estaba pasando aquí? Ellos no sabían si había el Espíritu. Exacto, hermana. Fíjense, hermanos, nosotros debemos de entender qué pasaba con estas personas. Recordemos que Hechos es un libro que es el libro que nos narra los hechos de los primeros, de la primera iglesia. ¿Qué estaba pasando ahí? Les están preguntando, le está haciendo la pregunta. Bueno, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos le dicen, bueno, nosotros pues no sabíamos. Lo voy a volver a leer, dice, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando aquí de hecho en la iglesia de Éfeso? Pues bueno, ellos no sabían que tenían que recibir el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es el Espíritu Santo, hermanos? Es aquello que el mismo Jesucristo le dijo a los apóstoles que iba a venir después de que Él se fuera. ¿Por qué? Porque Él ya se iba a ir. Antes de que el mismo Jesucristo ascendiera a los cielos, les dijo, no se van a quedar solos. Voy a mandar ¿a quién? Al Consolador, el Espíritu Santo. Y ese, hermanos, es el que hace varias funciones en nosotros. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Les voy a pedir que vayamos a Gálatas otra vez 4:6. Y ahí nos va a explicar ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros, hermanos? Hace varias cosas. Vamos, por favor, a Gálatas 4:6 para ir entendiendo poco a poco lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Ya están ahí, hermanos? Gálatas 4:6. Lo leo yo, por favor, ustedes síganme con su vista. Dice así, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, en lo que les decía hace ratito, Abba Padre. Fíjense, hermanos, y aquí se liga mucho con la idea que decíamos. Voy a leerlo otra vez. Y cuanto, ahora que antes no éramos, pero dice, y por cuanto sois, ¿qué? Ahora, hijos. Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre, hermanos. Fíjense. Dice entonces la palabra de Dios que en cuanto nosotros lo recibimos, cuanto nosotros decidimos ser hechos hijos de Dios, porque es una decisión, Él envía a nuestro corazón el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues bueno, tiene muchas funciones. Fíjense, dice, el cual clama Abba Padre. Yo aquí veo una función, hermanos. ¿Saben cuál es esa? Busca al Padre. Cuando uno acepta a Cristo y viene el Espíritu a morar en nosotros, ¿sabe cuál debería ser nuestra reacción natural, hermanos? Buscar a nuestro Padre, aquel que ya nos adoptó, aquel que nos dio la potestad de ser hechos sus hijos, hermanos. Fíjense, hermanos, pero también hace otras cosas el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que también nos convence de pecado y es el que también nos
digamos que nos capacita para muchas cosas. Vamos, por favor, o bueno, pastor, ¿podría por favor apoyarme a buscar 1 Corintios 6:19, por favor? O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Fíjense, hermanos, el Espíritu Santo entonces viene ¿a dónde a morar? A nuestro cuerpo. Y entonces nos dice que ahora nuestro cuerpo, ¿qué es? Es templo del Espíritu, es el que lo contiene, es en donde está depositado. Y eso nos lleva a otras cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos hace ahora a nosotros responsables de qué, Rafa? De nuestro cuerpo, Rafa, de nosotros. Y eso nos lleva a una responsabilidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Nos damos cuenta, hermanos? ¿Aceptamos a Cristo, Carla? Él nos adopta, nos manda a su Hijo, nos dan su Espíritu Santo. Él mora en nuestro cuerpo y eso ahora nos hace nuestro cuerpo templo, lugar que lo contiene. Y eso nos da una responsabilidad grandísima, Carla, porque ahora nosotros debemos nuestro cuerpo utilizarlo ¿para qué? En teoría debe ser ¿para qué? Para obras exacto, que exalten a Dios, no para algo contrario. Fíjense, hermanos, es muy a veces cuando nosotros llegamos a este tipo de lo que nos dice la Biblia, este tipo de conclusiones, a veces ya empieza como que nos empieza, ya llegan también ahora las responsabilidades. Hace rato decíamos que Dios nos da la potestad, pero no hay poder tampoco sin ¿qué? Sin una responsabilidad, Ana. Y ahora eso habla que nosotros, que cuando aceptamos a Cristo, Él viene, su Espíritu viene a morar en nosotros, entonces ahora tenemos nosotros una responsabilidad. Y adivina que es una responsabilidad muy, muy, muy grande. Hermanos, yo les invito a que si nosotros no hemos aceptado en nuestro corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador, lo hagamos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Porque el día de salvación es hoy, hermanos. Porque a veces pensamos y decimos, bueno, pues yo estoy bien de salud, soy joven relativamente, ¿qué problema, qué me puede pasar? A lo mejor ya cuando crezca o a lo mejor ya cuando esté viejito, pues yo quiero vivir. Entonamos un canto que no se lo han entonado ustedes aquí, que se llama Una Mañana. ¿Lo han entonado, Mar? ¿Pastor, lo han entonado de una mañana? Es un canto que nos habla, y a ver si después lo cantamos, que nos habla de cómo un hombre va postergando esa decisión. Cristo viene y le dice, oye, estoy aquí. Y le dice, no, soy muy joven. Hace la alegoría que es un día. Viene la tarde y dice, oye, estoy aquí otra vez. No, espérate. Tengo cosas, tengo planes, tengo una mujer que amo y pues yo me veo con ella. Y Dios pacientemente, porque Él en su paciencia y su misericordia, viene en la noche. Y entonces esta persona ya se da cuenta que lo necesita y lo recibe. Nos debe de servir, hermanos, también esta reflexión, como que no debemos esperar, hermanos, porque no sabemos realmente qué va a pasar mañana. No sabemos qué nos depara. Y es por eso debemos estar preparados hoy más que nunca. La salvación, hermanos, no debe de tomarse como algo de, pues bueno, pues quizá en un futuro que pueda ya me arrepiento. No, hermanos. El día de salvación es hoy. Y si no nos hemos puesto a cuentas con Dios, hermanos, pues no dejemos que pase hoy el día. Es fácil, hermanos. Dice la Biblia, y hoy me lo quedé en la mente porque lo leíamos en la mañana
en el culto, en la iglesia, que decía que al corazón contrito y humillado no despreciarás. Aquel corazón que esté arrepentido, que se sienta verdaderamente arrepentido, Dios no lo va a hacer a un lado. Yo les invito, hermanos, a que hoy aceptemos a Cristo en nuestro corazón si no lo hemos aceptado. Y si ya lo aceptamos, pues bueno, entonces tenemos a su Espíritu. ¿Qué sigue? Pues vamos más adelante. Empecemos con el alimento y anhelemos el alimento ¿qué? El alimento espiritual, quizá más fuerte, más grande, ¿no? Hoy yo no me comería una papilla, ¿verdad? Hoy, ¿qué me gustaría comer, Rafa? ¿Cuál es tu platillo favorito, Rafa? ¿Tienes un platillo favorito? ¿No? ¿Tú, Raquel, tú sí tienes un platillo favorito? ¿Sí? Ya vi la Pero hoy nada más necesito el pozole. El pozole. Bueno, pues que espiritualmente sea como de, quiero ir quiero que sea domingo porque quiero ir por ese pozole, por ese alimento que me sacia, que me llena, que me deja saciado y que me va a dejar con ganas de más. Hermanos, les agradezco y pues no sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Duda, Raquel? Yo creo que te veo con cara de que tienes dudas. No, yo digo que sí. Día con día tenemos de agradecer y de darle información porque es lo que sigue. Bueno, para mí es lo que sigue. Hablarle a alguien más de lo que aprendí, de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Digo yo, lo oigo personal, es difícil. Estaba yo diciendo apenas la semana pasada, recuerdo mi vida de antes y a veces la llego a extrañar, pero luego recuerdo que esta vida es mejor. Pero es una decisión, o sea, como tal, como... Fíjate que tienes razón, Raquel, porque a veces uno puede extrañar lo que dejó, quizás sí, ¿por qué no? Es normal. Yo creo que es muy normal. Pero fíjate, a mí se me viene a la mente algo una vez que escuché de una persona. Es un testimonio de no me acuerdo su nombre, era un rock and rollero, era un músico de rock, era un que le llaman rockstar. Y él se convirtió a Cristo. Gracias a Dios se convirtió a Cristo. No recuerdo su nombre. Y él decía, esta vida es la realmente difícil. Decía, lo fácil era hacer lo que hacía antes. Ir, ponerme decía que él tuvo una adicción. Decía, eso era lo fácil. Lo fácil era ir y hacer desmanes en los hoteles, tener una vida libertina. Decía, esto es lo difícil. Esto es lo difícil. Y él se dio cuenta que al ser no fácil, decía, lo bueno nunca va a ser fácil. Porque sí, porque realmente Raquel, y yo creo que aquí están muchos hermanos y que pueden dar testimonio de esos, la vida cristiana, que es ese camino que empezamos a andar una vez que aceptamos a Cristo, no es fácil. El mismo Jesucristo lo dijo. No es lo mismo pasar por una puerta estrecha, donde es incómodo, difícil, va a haber resistencia, a pasar por una puerta ¿qué? Ancha, donde yo voy a pasar con todo lo que yo llevo. No, porque aplica eso. A lo mejor en la puerta estrecha voy a tener que dejar ¿qué? Cosas. A lo mejor solamente quepo yo. Y es difícil, Raquel, sí, pero yo creo, hermanos, que una vez que hemos tomado la decisión, hermanos, a mí me encanta mucho el himno, a ver si lo podemos cantar, el de he decidido seguir a Cristo. Es un himno hermosísimo, hermanos, que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Vamos a poner bien.